Y vamos a otro tema porque el verano y las vacaciones para muchos es sinónimo de descanso, pero en el caso de los niños puede ser también una oportunidad para que se sumerjan en el mundo de la lectura, para que se familiaricen con los libros. ¿Qué leer en las vacaciones? Bueno, lo vamos a conversar de inmediato con Paulina Schwarze, subdirectora de editorial Caligraphics. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Hola, Davor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es una oportunidad para familiarizar a los niños con la lectura estos meses de verano o no? Sin duda, porque ellos tienen mucho tiempo libre, tiempo disponible. Los papás muchas veces no sabemos exactamente qué hacer para que ellos se entretengan, para que salgan de los dispositivos, del celular, para desarrollar, digamos, su imaginación. Y entonces las vacaciones es una oportunidad también de vincularnos más con los niños, y la lectura permite precisamente que podamos tener temas de conversación, que podamos, que los niños se entretengan, que se desarrollen su imaginación. Y lo importante en esto y en el fomento de la lectura es siempre que ellos puedan elegir y buscar temas y los libros que les atraigan y que les interesen. ¿Y desde qué edad recomiendan ustedes, por ejemplo, pasarle un libro a un niño para que no se lo tire por la cabeza a uno como adulto? ¿Y qué libros hay que leer? Porque, por ejemplo, acá tenemos estos libros que tienen poco texto y mucho dibujo, que así se van configurando de alguna manera las historias. Lo que pasa, bueno, en este caso tú tienes un libro álbum donde hay un complemento entre lo que muestra la imagen y lo que transmite la imagen y los textos. La verdad es que no hay una edad que limite. Desde la cuna viene el fomento lector, o sea, ya incluso desde el embarazo se habla de que es posible contarle historias, leerle libros a los niños, y por supuesto que en la medida que son pequeñitos, recién nacidos, en la medida que ellos ya puedan manipular, tomar cosas, también se le pueden ir pasando libros que son en esa etapa, son libros que no les produzcan ningún daño, que puedan chupar, pero ya van entendiendo, por ejemplo, lo que es la dinámica de pasar hojas. A veces igual hay libros que son, digamos, como un acordeón, y que también, pero ellos van leyendo desde que nacen, empiezan a leer primero el rostro de la madre, el rostro del padre y de sus cuidadores, empiezan a leer el mundo, y en la medida que van pudiendo acceder a la literatura y a los libros, y no solo los literarios, también los no literarios, son los libros que los van informando del mundo que los rodea, todo eso les permite engrandecerlos como seres humanos, les permite tener acceso a la sociedad y les permite, por supuesto, desarrollar todo el área cognitiva. Ya, y para que un niño se familiarice con leer, con el hábito de lectura, ¿hay que leer en algo así que tenga papel, que tenga tapa, o se puede leer también en la tablet, que hoy día veo que muchos papás se la pasan a los hijos y ahí también hay libros de pronto? Pero normalmente ellos se van por otras cosas que les atraen más. Por los juegos, claro. Se recomienda en realidad que ellos tengan la disposición y puedan estar expuestos a libros, al material, digamos, impreso, que no es lo mismo, incluso cognitivamente hay evidencia que no es lo mismo leer, incluso para los adultos, la comprensión en una tablet, en una pantalla, que la capacidad de comprensión y, digamos, de construir significado a través de lo impreso de un libro. Es súper importante que los libros a los que tengan acceso los niños sean atrayentes, motivantes, y por eso yo menciono esto de que tengan relación con sus intereses. ¿Y qué tan importante para generar estos hábitos es que uno como niño, bueno, ya no soy tan niño, pero que uno vea al papá, a la mamá que leen en las noches, que de repente están en silencio y necesitan su espacio para leer? ¿Eso ayuda a que el niño diga, oye, qué simpático esto, quizás me puede gustar? O sea, sin duda que eso colabora muchísimo y es un ejemplo, y modelar cualquier hábito hace que los niños, mucho más que uno les diga, lee, si es que ven leer, lo van a hacer de manera natural. Pero yo quiero aquí invitar a los padres que no son tan buenos lectores, que igual se atrevan, primero, a lo mejor tal vez leyendo lo mismo que está leyendo su hijo, lo mismo que eligió. Ya van a tener un tema de conversación, ya van a poder vincularse a través de esta experiencia lectora. Si leyeron algo que trataba sobre un auto, van a poder a lo mejor conversar sobre los diversos tipos de autos, en fin. Lo importante es que los papás entiendan que nunca es tarde para empezar el hábito lector de ellos mismos. Y pueden empezar, como digo, con los libros que están eligiendo sus hijos. ¿Y leerle un cuento a un niño en la noche, eso se usa o es cosa del pasado? ¿Sirve también para fomentar esto de conocer historias, de escuchar que hay un protagonista, un antagonista, una historia, un desarrollo? Mira, tú allí empiezas a usar términos técnicos que son los que después se van a aprender. Lo importante es, en primera instancia, vivenciarlo. La lectura antes de dormir es una recomendación, digamos, histórica, que no va a pasar nunca de moda. Además que en ese momento el apego, la parte afectiva del niño se refuerza.
En este minuto hay una campaña que se está haciendo a través de una red que se llama Por un Chile que lee, porque a través de investigaciones se ha determinado que hay mucho rezago lector, precisamente producto, o sea, es histórico, pero ahora producto de la pandemia se agudizó, y entonces hay una invitación a que todos los papás le lean a sus hijos 10 minutos. Ya. Incluso, o sea, porque a veces está el libro que elige el niño, y a veces podemos empezar por libro, o sea, si el niño tiene 10 y no es un buen lector, que elija un libro para 6 años y se lo termine en 5 minutos, no importa. Porque lo importante no es la cantidad de palabras que lee, sino es la experiencia lectora. Y, por ejemplo, también un papá puede elegir con el niño, y si el niño se le hace cansador, porque a veces la decodificación se les hace cansadora cuando todavía no son lectores expertos, puede el papá leerles esos 10 minutos, esa historia, y sin duda, de noche en noche, a veces en la noche, a veces después de almuerzo, a veces si van a la piscina y mientras esperan que pase el tiempo para volver a meterse a la piscina después de almuerzo. O sea, a veces es un viaje. Cuando uno hace un viaje largo, a veces hay tiempo ahí muerto, entre comillas, para los niños, donde si tienen libros para leer, es una oportunidad que pueden aprovechar. Y siempre esos tiempos de que el niño lea y que vaya a querer saber qué va a pasar, cómo sigue, qué le ocurre al personaje, se pueden establecer diálogos donde el niño, tú le preguntes, no qué pasó, no qué es el protagonista o qué sé yo, sino qué crees que sintió, qué crees que va a pasar, cómo te habrías sentido tú, y vincularlo con su experiencia. Y hoy día para las editoriales y también para las librerías, el público infantil es importante porque finalmente el niño no es el que compra, es el papá el que tiene el poder adquisitivo. O sea, por supuesto que, de hecho, las editoriales o lo que más digamos, la industria editorial ha tenido un auge en el tema de la literatura infantil. Ya. Pero tiene que ver con que se ha entendido la importancia en el desarrollo de los niños, y en eso se vincula con esto que te digo yo, con que los libros sean atractivos, sean un objeto valioso, que se conserve, que el niño tenga su biblioteca, que esté, si son chiquititos, que esté a la altura de ellos. Hay muchas maneras de mirar esto, pero sin embargo no hay que abandonarlo. Ya. Pero en Chile lo estamos haciendo bien, o de repente usted ha tenido la oportunidad, no sé, de viajar a otros países, ver otras capitales, en que se atiende mejor a este público infantil en las librerías, que hay, como usted dice, los libros más bajitos, que tengan algo atractivo, algo que brille, algo que al niño le llame la atención? Mira, se está evolucionando positivamente, hemos ido avanzando en eso. El primer paso lo dieron las bibliotecas. ¿Te acuerdas antes las bibliotecas que estaba todo cerrado? Ahora hay bibliotecas con estanterías abiertas. No, antes tú encontrabas a la bibliotecaria o el bibliotecario y ahí los libros. Y nadie veía lo que... Entonces, ¿cómo íbamos a motivar la lectura? Eso mismo está ocurriendo con las librerías. En algunos casos todavía hay, pero hay muchas que ya están en este sistema de que los niños puedan abrir, hojear. Incluso a veces hay sillones, hay librerías que hasta tienen un servicio de cafetería para que las personas vayan, porque en definitiva cuando uno es un buen lector, un amante de la lectura, uno quiere tener el libro porque digamos, es un objeto valioso para uno igual a veces, y también se enriquece y se fomenta la lectura cuando lo recomienda otra persona, cuando se lo presta, cuando otra persona ha leído algo y uno conversa sobre cómo te llegó a ti, cómo me llegó a mí. Entonces, sin duda que vamos avanzando, hay mucho por hacer y vamos avanzando. Claro, a propósito de lo que usted me decía, me acordé de mi propia infancia, y yo soy de una generación de los años 80 en que, claro, uno no podía tener contacto físico con los libros. Me acuerdo en Punta Arenas, donde yo vivía, llegó el barco Logos, que usted lo debe conocer, Logos Hope, que era un barco biblioteca, y fue la primera vez que yo vi un libro infantil que tenía unos pelitos y lo pude tocar, un libro de bomberos, me acuerdo, y me lo compraron. Y ese es el gancho que hoy día se ocupa. Ese sin duda fue un tesoro para ti. Y lo tengo todavía. Que tenía unas ruedas, además. Efectivamente, o sea, te fijas, o sea, fue tanto que tú incluso te has mudado, estás en otra ciudad y es parte, digamos, de tu equipaje. Entonces, la idea es que los niños puedan conectarse con esta experiencia, con esta riqueza de la lectura y con estos, digamos, libros que en la medida que son con una edición más cuidada, en la medida que tienen mejores ilustraciones que aportan también mensajes, por supuesto, valóricos, todo eso va enriqueciendo y que además la literatura, la buena literatura, no es esa literatura donde tú, aunque tengamos un libro con poco texto y el niño lo lea en 10 minutos o en 20 minutos, pero sin duda un buen libro, tú lo empiezas a recorrer nuevamente, que es lo que le pasa con los niños, y empiezan a descubrir elementos de la ilustración y cómo esa ilustración complementa o enriquece lo dicho por las palabras. Bueno, Paulina, hemos hablado harto de los hábitos, pero ¿qué están leyendo los niños chilenos? Veo ahí que andas con varios libros. ¿Cuáles son las historias que ustedes ven que tienen más salida? Mira, ¿ya no es el Pato Donald, esas cosas, o todavía sale el
libros de ese tipo nomás? Siempre, digamos, Papelucho. tenemos que pensar que así como los niños evolucionan en sus intereses, la literatura tiene que ir ofreciendo, porque la literatura finalmente es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Yo aquí tengo los libros de la editorial Caligraphics, que son la colección Viaje Literario, y tenemos libros todos que abordan temas que permiten el desarrollo emocional de los niños, que permiten una transmisión valórica. Tenemos, por ejemplo, aquí para niños muy pequeños, porque es un cartoné, el pulpo equivocado. Ya. Y es un pulpo que quiere atrapar todo, por lo tanto, a través de las páginas. Paul, ¿se acuerdan del Mundial de Fútbol que elegía los países? Este pulpo quiere atrapar distintas cosas en medio de su hábitat. ¿Es un libro para qué? ¿Para un niño de cuántos años? Mira, esto se recomienda ya desde el año, en la medida que no se lo meta a la boca, si bien no es tóxico, pero por supuesto que lo dañaría, pero da lo mismo. Sí. Los libros que se manipulan... Hay como unos de goma también, he visto. Bueno, esos son los para más chiquititos, cuando yo te digo que efectivamente ellos todo va a la boca, son, digamos, están en la etapa oral. Pero en este caso, por ejemplo, si tiene muy poquito texto, los niños normalmente cuando disfrutan un libro lo van a pedir que se lo lean una y otra vez. Pero aquí, por ejemplo, se aborda la anatomía del pulpo porque tiene que ver con los tentáculos, en algún minuto se asusta y echa esta tinta negra, que es parte de sus métodos de defensa. De hecho, este tiene una segunda parte que está en proceso, que es el pulpo enamorado, donde hablamos de los 3 corazones que tiene el pulpo. Entonces, siempre los libros son una excusa para el aprendizaje. Pero se lee, por ejemplo, todavía, no sé, La Porota, Papaíto Piernas Largas, sin duda, Rapunzel, los libros que uno leyó cuando era joven. se editan menos, algunos se reeditan, por supuesto, y eso tiene que ver con el rescate patrimonial también que hacen algunas editoriales. Sí, existen ediciones más recientes de Papelucho, y cuando uno se los lee a los niños de ahora, por ejemplo, tiene que explicarle que Papelucho no tenía celular, por lo tanto, parte de la problemática que tiene que enfrentar tiene relación con que el mundo era distinto. Pero entonces, si te fijas, ahí se enriquece mucho lo que es la lectura misma. Este es un libro álbum también, Sombra se llama, es de una autora chilena y que tuvo una mención en la medalla Colibrí de IBI. Y por ejemplo, es un libro para adolescentes y adultos. Y si te fijas, yo no sé si tú lo estás viendo, si te fijas, es un libro con una simpleza de ilustraciones, pero mucha potencia, porque habla de que todos tenemos una sombra, habla de la angustia. Ya. Y finalmente, este es un libro donde permite distintos niveles de lectura y de profundización para adolescentes y adultos. Es un libro, y así de simple, te fijas, en 40 páginas, recorremos mensajes muy potentes. Da para quedarse, para pensar. Lo que pasa es que un buen libro, y esto no es invento mío, yo lo escuché y lo repito mucho, un buen libro es como cuando tú te comes un chocolate exquisito, si es que te gusta, Davor. Y tú lo saboreas, lo disfrutas, y cuando termina, tienes ganas de más. Y lamentas que haya terminado, pero quieres de nuevo tener otra experiencia parecida. Eso hace un buen libro. Y eso, de alguna manera, es lo que nosotros en Caligraphics ofrecemos a todos los niños de Chile. Paulina Schwarze, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ilustrarnos con esta literatura infantil. Muchas gracias, Davor. Hasta luego.